Alejandro Vega lo tenía todo dinero poder, y una mansión donde solo se escuchaba el eco de su soledad. Durante 3 años, vivió encerrado entre recuerdos y silencio, trabajando día y noche para no pensar, para no sentir. Hasta que un día notó algo extraño en Elena, su empleada de confianza. Estaba embarazada, muy embarazada, pero nadie sabía de un marido ni de una familia. Él empezó a observarla, sin saber que esa curiosidad inocente lo llevaría directo al secreto más doloroso y más hermoso de su vida. Un secreto capaz de romperle el corazón y de enseñarle a amar otra vez. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Vega tenía todo el dinero del mundo, pero desde que su esposa murió, vivía rodeado de soledad. Una soledad tan profunda que a veces podía oírse respirar. En su mansión de La Moraleja, a las afueras de Madrid, los relojes parecían moverse más despacio. Las paredes cubiertas de mármol y cuadros de autores famosos eran testigos de un vacío que ningún éxito podía llenar. Desde la muerte de Isabel 3 años atrás, Alejandro había convertido su vida en una rutina precisa y sin alma: trabajar, comer solo, revisar contratos, dormir poco. En aquella casa de 2000 metros cuadrados, todo seguía igual que el día del accidente. La habitación principal conservaba su perfume. Los libros seguían en la mesilla y el vestido favorito aún colgaba en el armario como si fuera a volver en cualquier momento. Elena Ruiz, la empleada doméstica que trabajaba para ellos desde hacía 5 años, era la única presencia constante. Había sido contratada por Isabel, y tal vez por eso Alejandro no la despidió tras la tragedia. En cierto modo, tenerla allí era como mantener encendida una lámpara en medio de la penumbra. Elena conocía cada rincón de la casa, sabía cómo le gustaba a Isabel, que olieran las sábanas, qué flores prefería para el salón. Aquella mañana de marzo, el aire olía a lluvia. Alejandro estaba en su despacho mirando por la ventana el jardín inmóvil cuando vio pasar a Elena por el pasillo. Había algo distinto en su manera de caminar, una delicadeza que antes no estaba allí. Se detuvo un instante y observó cómo su mano se posaba casi sin querer sobre el vientre. Aquello lo inquietó sin saber por qué. Durante los días siguientes comenzó a notarla más de lo habitual. La veía apoyarse en las encimeras con disimulo, respirar hondo, antes de subir las escaleras ocultar un leve temblor en las manos. Parecía cansada, distraída. A veces desaparecía unos minutos y regresaba pálida con los ojos vidriosos. Una tarde, mientras Elena limpiaba el comedor, el reflejo del cristal del aparador reveló su perfil. La falda del uniforme, antes holgada, se ajustaba ahora en la cintura. Alejandro frunció el ceño. No podía engañarse, estaba embarazada y avanzada en el embarazo. Sin embargo, nunca la había escuchado hablar de una pareja, ni de visitas, ni de familia. Trató de no darle importancia, pero el pensamiento lo perseguía durante la cena, mientras bebía un vino que ya no le sabía a nada. ¿Por qué lo ocultaba? ¿Qué historia había detrás de ese mutismo? Cada gesto de Elena le despertaba una mezcla incómoda de curiosidad y de algo que no se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente la observó en la cocina preparando café. Sus manos, aunque firmes, se apoyaban de vez en cuando sobre el vientre, en un movimiento casi instintivo protector. Isabel hacía lo mismo cuando soñaban con tener hijos. Aquella imagen fue como una punzada. Elena levantó la vista, notó su mirada y bajó los ojos enseguida. Había en su rostro una expresión de susto de alguien que teme ser descubierto. Alejandro quiso decir algo, tal vez ofrecerle ayuda, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Esa noche la quietud de la casa le pareció más densa que nunca. Caminó por los pasillos oscuros, escuchó el eco de sus propios pasos y se preguntó en qué momento su vida se había convertido en esto. Un calendario de horas vacías, un museo de recuerdos. Frente a la chimenea apagada, recordó la risa de Isabel, y sin saber por qué pensó en Elena y en su vientre oculto. Mientras el viento golpeaba los ventanales del salón, Alejandro se preguntó,
¿Por qué lo esconde? ¿Y por qué siento que ese secreto me pertenece? Durante los días siguientes, Alejandro no pudo concentrarse en nada. En su oficina los informes se acumulaban sin firmar y los correos quedaban sin respuesta. Cada vez que veía pasar a Elena la duda crecía como un murmullo insistente. Notaba su nerviosismo, la manera en que evitaba su mirada, el modo en que escondía las manos bajo el delantal para que no se le notaran los temblores. Algo estaba ocurriendo y él necesitaba saber qué. Una tarde de viernes, cuando el cielo de Madrid empezaba a teñirse de gris, Alejandro la vio en el vestíbulo. Llevaba su abrigo fino sobre el uniforme y sostenía en el brazo el bolso negro de siempre gastado fiel compañero de años. Se despidió con una sonrisa educada y salió por la puerta de servicio. Alejandro permaneció quieto un instante. Escuchó el ruido del portón cerrarse el motor de un autobús al fondo de la calle y sintió un impulso extraño casi infantil. Tomó las llaves de un coche discreto, el viejo Mercedes gris, y salió sin pensar. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez por curiosidad. Tal vez por esa soledad que a veces lo empujaba a interesarse por la vida de otra persona, aunque solo fuera por un momento. Siguió el autobús a distancia, atravesando barrios cada vez más humildes. Las avenidas amplias de La Moraleja dieron paso a calles estrechas, fachadas descascaradas, tiendas pequeñas con letreros apagados. Madrid le parecía otro mundo, un lugar que nunca había pisado. Después de casi una hora, Elena bajó en un barrio obrero de Vallecas. Caminó con paso rápido hasta un edificio antiguo de ladrillo. Subió las escaleras y desapareció en el tercer piso. Alejandro aparcó el coche y se quedó mirando la fachada. Dudó varios minutos, hasta que la curiosidad pudo más que el pudor. Entró en el portal, subió despacio, intentando no hacer ruido. En el rellano del tercer piso, solo había una puerta con la pintura azul desgastada y el número casi borrado. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó una voz infantil al otro lado. «Mamá, ¿ya has vuelto?» Se quedó inmóvil. La voz de Elena respondió con ternura. «Sí, mi vida, ya estoy aquí». El corazón de Alejandro se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. «Mamá». Un niño en 5 años jamás había escuchado que Elena tuviera familia. Se acercó un poco más, sin atreverse a tocar. La puerta se abrió de repente y Elena apareció en el umbral con el uniforme todavía puesto y un niño de unos 4 años abrazado a su pierna. Por un instante ninguno de los dos se movió. Elena se quedó blanca como si hubiera visto un fantasma. Alejandro quiso decir algo, pero no encontraba palabras. El niño, en cambio, lo miró con la inocencia de quien no conoce el miedo. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes, una sonrisa tímida. Había algo en aquel rostro que a Alejandro le resultó inquietantemente familiar. Elena balbuceó su nombre intentando explicarse, pero su voz apenas era un hilo. Alejandro solo alcanzó a mirar al pequeño con más atención. La forma en que fruncía el ceño, la manera de inclinar la cabeza. Era como mirarse en un espejo de 4 años atrás. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser. No era posible. Y sin embargo, cuanto más lo observaba, más clara era la semejanza. La sangre le zumbaba en los oídos. El aire del pasillo se volvió espeso y respirable. Elena comprendió que no podía ocultarlo más. Abrió la puerta por completo y lo invitó a entrar. Alejandro cruzó el umbral casi sin darse cuenta. El apartamento era pequeño pero limpio, con olor a comida recién hecha, y paredes cubiertas de dibujos infantiles. El niño corrió hacia una habitación y se oyó el ruido de coches de juguete. Elena cerró la puerta temblando. Durante unos segundos reinó un silencio tenso. Alejandro intentó hablar, pero solo logró un murmullo. Ella se llevó las manos al rostro y respiró hondo. No debía enterarse, así dijo, apenas audible. No así. Alejandro dio un paso hacia ella sin saber qué preguntar primero.
Elena alzó la mirada y en sus ojos él vio una mezcla de miedo, culpa y cansancio. Cansancio de años. El niño volvió al salón con un coche rojo entre las manos. Se detuvo ante Alejandro y sonrió. Esa sonrisa fue un golpe de realidad. En ella estaban Isabel, él mismo, y la respuesta a todas las preguntas que no se había atrevido a formular. Alejandro se arrodilló lentamente como si el cuerpo pesara 1 tonelada, y miró al pequeño a los ojos. El corazón le latía con fuerza. Sentía que todo su pasado se condensaba en ese instante. Elena quiso hablar, pero él la interrumpió con un gesto. La voz apenas le salía. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Pablo», susurró ella. El nombre flotó en el aire sencillo y devastador. Y en ese instante Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena permanecía de pie con la espalda apoyada en la puerta. No podía mirarlo. Pablo jugaba en su habitación ajeno a la tensión que llenaba el aire. Alejandro, aún sin comprender, observaba a su alrededor paredes con dibujos, juguetes, olor a comida casera. Aquel pequeño piso de Vallecas era todo lo que la mansión de La Moraleja no tenía: vida, desorden, calor humano. Elena respiró hondo. Había guardado un secreto durante 5 años, pero el destino la había alcanzado. Se sentó frente a él con las manos entrelazadas, la mirada perdida en el suelo. «Alejandro, no quería que lo supieras así», susurró. Él la miró en silencio. En su mente solo había preguntas una tras otra que se estrellaban sin respuesta. Hace 5 años, cuando Isabel viajó a Toledo. «Recibiste la noticia de que no podríais tener hijos», dijo ella con voz quebrada. «Llegaste a casa destrozado, borracho, llorando. Intenté ayudarte, escucharte. Y pasó lo que no debía pasar». Alejandro cerró los ojos. Recordaba el dolor, la botella, el vacío. La casa en penumbra. Las palabras rotas que había lanzado al aire aquella noche pidiendo a Dios una explicación. «Nada más. A la mañana siguiente no recordabas nada», continuó ella. «Yo sí. Y tuve miedo. Isabel fue tan buena conmigo. No podía destruir su matrimonio. Cuando supe que estaba embarazada decidí callar. La habitación quedó sumida en una quietud espesa. Afuera llovía con ritmo lento y el reloj marcaba un tiempo distinto pesado. Las gotas golpeaban el cristal como si midieran el silencio entre ellos. «Pablo nació 9 meses después», dijo al fin. «Lo crié sola. Cuando Isabel murió regresé a trabajar contigo. Pensé que era una forma de mantenerla cerca y de que tú no supieras». Alejandro la escuchaba sin moverse. Cada palabra caía como una piedra al agua, hundiéndose en un fondo que no sabía si era culpa o alivio. Su mirada buscó la puerta del cuarto donde el niño jugaba. «Pablo, mi hijo». Las palabras no necesitaban voz, pero en su mente resonaban con un peso insoportable. Elena siguió casi en un suspiro. «No busqué nada de esto. Solo quise protegerlo. Protegerte. Después de ti conocí a alguien. Creí que empezaba otra vez, pero me dejó cuando supe del bebé. Estoy sola otra vez». Guardó silencio un segundo y añadió: «Supongo que algunas mujeres nacemos para esperar lo imposible». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Lágrimas calladas cayeron por su rostro. No era rabia, sino tristeza. Años perdidos. Risas que no escuchó. Primeras palabras que no estuvo allí para oír. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Isabel, también se había perdido a sí mismo, y con él a un hijo que nunca supo que tenía. Se levantó y caminó hasta la ventana. Las luces de la calle se reflejaban en el cristal empañado. Habló casi sin darse cuenta, más para sí que para ella, durante años. «Me he preguntado por qué sigo vivo. Hoy lo entiendo». Elena lo miró sorprendida. En sus ojos se mezclaban el miedo y un atisbo de paz, como si al fin alguien compartiera el peso que llevaba sola tanto tiempo. Él se giró con la voz temblorosa pero firme. «Gracias por cuidarlo. Por no dejarlo solo». Ella rompió a llorar.
Las lágrimas le temblaban en las pestañas, pero no apartó la vista. Alejandro quiso acercarse, pero no lo hizo. Sabía que aún no era el momento. Ambos necesitaban tiempo no para entender, sino para sanar. Salió del piso bajo la lluvia. El aire frío le golpeó el rostro, pero no lo detuvo. Bajó los escalones despacio con las manos en los bolsillos y la mente en otra parte. Subió al coche y se quedó allí inmóvil mirando la ventana del tercer piso. Por dentro una luz seguía encendida. Pensó en Isabel, en el niño, en Elena, en todo lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar. Llovía más fuerte, pero en lugar de arrancar el coche se recostó contra el asiento y cerró los ojos. Las gotas golpeaban el techo con ritmo de corazón. Después de tanto tiempo sintió algo distinto al vacío. Era miedo, sí, pero también esperanza. Un hilo tenue frágil que lo unía a la vida otra vez. Aquella noche Alejandro durmió en su coche frente al edificio de Elena sin saber si debía huir o volver a tocar su puerta. Y por primera vez en años, el silencio no le pesó, era un silencio lleno de promesas. El amanecer sorprendió a Alejandro dormido dentro del coche. La noche había sido larga y fría, pero por primera vez en tres años, no se sentía completamente vacío. A través del parabrisas, vio cómo la ciudad despertaba un panadero. Levantando la persiana metálica, una mujer con bata colgando la ropa, un perro, ladrando a lo lejos. La vida seguía sencilla y obstinada, mientras él intentaba reunir el valor para subir esas escaleras. El cielo de Madrid se aclaraba con un tono rosado. Alejandro respiró hondo, encendió el motor solo para calentar las manos y lo apagó enseguida. Se miró en el espejo retrovisor, los ojos hinchados, la barba incipiente, el traje arrugado. Parezco un hombre normal, pensó, y esa idea tan simple lo reconfortó. Salió del coche y subió despacio al tercer piso. Elena abrió la puerta antes de que él llamara. Tenía el cabello recogido en un moño improvisado y los ojos enrojecidos de no dormir. Durante un segundo creyó que él venía a reprocharle algo, pero la expresión de Alejandro era distinta, serena, casi triste, pero sin rastro de rabia. «No vengo a discutir», dijo con voz baja. «Vengo a conocer a mi hijo». Elena se llevó las manos al rostro intentando contener el llanto. Asintió en silencio y lo dejó pasar. Dentro olía a pan tostado y café. Pablo estaba en la mesa del comedor moviendo una cuchara dentro de un vaso de leche. Cuando vio a Alejandro lo observó con curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo sorpresa. Alejandro se agachó lentamente hasta quedar a su altura. «Hola, Pablo. ¿Puedo sentarme contigo?» El niño asintió serio y continuó desayunando. Luego tomó un trozo de pan y lo ofreció. «Para ti». Alejandro lo aceptó con una sonrisa torpe. Aquella sencillez, ese gesto sin palabras, derrumbó todas las murallas que había construido. Por un instante sintió que la vida le ofrecía otra oportunidad, una que nunca imaginó merecer. Elena lo miraba desde la cocina con lágrimas que ya no podía esconder. Pasaron la mañana juntos. Pablo le mostró sus coches de juguete, sus dibujos, y le habló de su escuela. Alejandro lo escuchaba fascinado, intentando grabar cada palabra, cada movimiento de esas manos pequeñas, que eran un reflejo de las suyas. En un momento, el niño tomó un coche rojo y dijo: «Este corre tan rápido como el de los ricos». Alejandro rió la primera risa sincera en años. «Entonces es mío», contestó, y el niño se echó a reír también. Elena los observó sin intervenir con una mezcla de ternura y asombro. No recordaba haber visto a Alejandro sonreír así. Era otro hombre menos distante, más humano. Al despedirse, Alejandro se acercó a ella. «O voy a desaparecer», dijo. «Quiero ser parte de su vida. No puedo cambiar lo que hicimos, pero puedo hacer algo bueno con lo que vino después». Elena lo miró con gratitud. No respondió, solo le apretó la mano con fuerza. De regreso en La Moraleja, Alejandro condujo sin prisa. La ciudad parecía distinta, más luminosa. Al entrar en su mansión sintió que el aire ya no pesaba tanto.
Caminó por el salón, tocó los marcos de las fotos, abrió las ventanas. El aire fresco de marzo se coló con un soplo tibio moviendo las cortinas que llevaban años quietas. Don Ramón, el mayordomo, apareció sorprendido. —¿Desea algo, señor? —Sí, Ramón —dijo Alejandro mirando hacia el jardín—. Que esta casa vuelva a respirar. Durante la cena se sirvió un plato sencillo y puso frente a sí un segundo cubierto. No había nadie sentado allí, pero en su imaginación veía al niño, escuchaba su voz. Aquella noche escribió en su cuaderno de trabajo una sola línea: «Mañana volveré». Por primera vez en mucho tiempo se fue a dormir con la sensación de estar vivo. Y aquella risa, la primera en 3 años, marcó el comienzo de una nueva vida. Desde aquel día, la vida de Alejandro empezó a girar en torno a un nuevo eje. Cada tarde después del trabajo conducía hasta Vallecas para ver a Pablo y a Elena. Al principio era torpe, no sabía cómo comportarse con un niño ni qué decirle. Pero Pablo, con su curiosidad y su sonrisa sin juicio, lo desarmó enseguida. Pronto los vecinos se acostumbraron a ver a aquel hombre elegante jugando en el parque con un niño que lo llamaba simplemente Alejandro. Pasaron las semanas y algo cambió también en la mansión de La Moraleja. Los pasillos ya no parecían tan vacíos. El aire ya no olía solo a limpieza y perfume antiguo. Alejandro comenzó a invitar a Elena y a Pablo los fines de semana. Al principio ella se resistió. Temía no encajar en aquel mundo. Pero cuando vio la felicidad de su hijo corriendo por el jardín, aceptó. Aquel sábado de mayo la casa volvió a llenarse de ruido. Pablo corría detrás de una pelota riendo mientras don Ramón lo observaba divertido desde la terraza. Alejandro lo seguía con la mirada y pensó que Isabel habría sonreído si pudiera ver aquello. Elena en la cocina preparaba una tortilla mientras tarareaba una melodía. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo las paredes de dorado. Por primera vez en años, la mansión olía a hogar. Alejandro la encontró junto a la encimera. No recordaba este olor, dijo. —¿A qué te refieres? —preguntó ella. —A vida —respondió. Elena sonrió con timidez bajando la mirada. Desde aquel día empezó a venir con más frecuencia, ayudaba a organizar el jardín. Cuidaba las flores que Isabel había plantado años atrás. Cada rincón de la casa, antes un santuario de la quietud, se transformaba con pequeños gestos. Un jarrón con margaritas, un dibujo de Pablo pegado a la nevera, una manta nueva en el sofá. Los empleados notaban el cambio. El mayordomo, que había visto a su patrón vagar como un fantasma, comentó en voz baja: «Por fin respira esta casa». En las noches cálidas de junio, Alejandro y Elena se sentaban en la terraza cuando Pablo ya dormía. Hablaban de todo y de nada, del trabajo, del futuro bebé, del miedo a equivocarse. Ella le contaba anécdotas sencillas y él la escuchaba con una atención que ni él mismo conocía. Entre frase y frase, las miradas se prolongaban más de lo necesario. Una noche el tema inevitable salió a la luz. —¿Alguna vez pensaste en contármelo? —preguntó Alejandro. Elena asintió lentamente. —1000 veces. Pero tenía miedo de que me odiaras. O peor, de que me perdonaras solo por obligación. Alejandro guardó silencio. Luego dijo: «Cuando Pablo ríe, siento que Isabel sonríe también. Quizás ella nos perdonó antes que nosotros mismos». Elena no pudo contener las lágrimas. Se las secó rápido, avergonzada. «Perdón», dijo. No contestó él. «Gracias». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio nuevo, lleno de comprensión y de paz. Los días se sucedieron entre risas y visitas. Elena ya estaba en el 7º mes de embarazo. Alejandro insistía en que dejara de trabajar y descansara. Ella al principio se negó, pero finalmente aceptó cuando él prometió hacerlo como familia, no como favor. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Pablo corrió hacia ellos con un ramo de flores arrancadas del suelo. «Son para mamá y para ti», dijo. Alejandro lo levantó en brazos y miró a Elena. En aquel instante entendió que había dejado de sentirse un extraño en su propia casa. El sol se ocultaba entre los árboles,
y las sombras se alargaban sobre el césped. Elena lo miró en silencio con los ojos llenos de gratitud, y algo más que aún no se atrevía a nombrar. Esa noche, bajo el cielo de julio, Alejandro comprendió que no solo había encontrado a su hijo, sino también su corazón. El verano terminó con un aire distinto. En septiembre, cuando los primeros vientos frescos llegaron a Madrid, Alejandro esperaba en el hospital con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. Elena estaba en la sala de parto. Pablo, sentado a su lado, sostenía un pequeño oso de peluche y preguntaba cada 5 minutos si su hermana ya había nacido. Cuando al fin escuchó el llanto del bebé, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Entró a la habitación y vio a Elena con el rostro agotado pero radiante. En sus brazos una niña diminuta movía los dedos como buscando algo. «Se llama Sofía», susurró ella. Alejandro tomó la mano de la pequeña. Una lágrima cayó sin que pudiera evitarlo. «Bienvenida, hija», dijo con voz quebrada. No era su sangre, pero eso no importaba. En ese momento entendió que la paternidad no se medía en genes, sino en presencia. Se quedó allí largo rato observando cómo Pablo acariciaba la cabeza de su hermana. Era el cuadro más hermoso que había visto desde la muerte de Isabel, una familia completa, sencilla, viva. Los meses siguientes fueron de calma. Alejandro se encargó de toda la casa, las visitas, los papeleos, los gastos. Pero lo hizo con humildad, sin imponer nada. Elena, ya recuperada, encontraba en su mirada una paciencia que antes no conocía. A veces lo observaba jugar con los niños y pensaba que la vida, por retorcida que fuera, le había dado una segunda oportunidad. Llegó diciembre. Madrid se iluminaba con luces navideñas y olor a castañas. En los jardines de La Moraleja se celebró una ceremonia pequeña e íntima. Pablo llevó los anillos con una solemnidad adorable. Sofía dormía en brazos de la madrina, una de las antiguas empleadas de la casa. Elena vestía un traje sencillo color marfil. Alejandro, de negro y gris, se veía más joven, más ligero, cuando el sacerdote pronunció las palabras finales. Una brisa movió las flores del altar, y ambos supieron que Isabel también estaba allí, silenciosa, aprobando. Después de la ceremonia, Alejandro guardó la alianza de su primera esposa en una caja junto a una fotografía, no como un adiós, sino como un gracias. «Ella siempre será parte de nosotros», dijo. Elena asintió con una ternura profunda. La vida en la mansión cambió por completo. Don Ramón, que había servido allí durante décadas, decía que nunca había visto tanta alegría. Las risas de Pablo resonaban por los pasillos. Sofía aprendía a caminar entre los muebles, y Elena llenaba la casa de aromas nuevos: pan recién hecho, flores frescas, café al amanecer. La piscina, antes vacía, reflejaba cada tarde la imagen de un hombre que por fin había hecho las paces con su pasado. 3 años más tarde, la familia Vega visitó el cementerio en el aniversario de Isabel. Llevaban flores blancas. Pablo, ya con 7 años, colocó el ramo y dijo: «Gracias, señora Isabel, por cuidar de mi papá». Alejandro sonrió conmovido. Le habló a la lápida en voz baja. «Encontré la paz que querías para mí. Elena, Pablo y Sofía. Son mi vida ahora. Creo que de alguna manera tú los enviaste». El viento soplaba entre los cipreses suave como una caricia. Aquella noche de regreso en casa, Alejandro se detuvo en el umbral del salón. Miró alrededor los juguetes de Pablo, los dibujos de Sofía, la risa de Elena desde la cocina. La mansión, antes mausoleo, ahora era un hogar. Se acercó a la ventana y vio las luces de Madrid titilar a lo lejos. Recordó los años de soledad y cómo poco a poco se habían llenado de voces de amor, de vida. Acarició el marco de una foto de Isabel y murmuró: «Gracias por guiarme hasta ellos». Y al caer la tarde sobre Madrid, Alejandro comprendió que la redención no se busca. Se construye día tras día en el amor de quienes te esperan en casa. A veces las historias más hermosas no comienzan con un sí, sino con un perdón. Alejandro, el hombre que lo había tenido todo menos paz, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los muros de mármol de su mansión, sino en la risa de un niño,
y en la ternura de una mujer que le tendió la mano cuando él ya no creía en nada. Desde aquel día, la casa que fue un mausoleo se convirtió en un hogar donde el pasado no dolía sino que enseñaba. Si esta historia te ha conmovido, comenta el número 1. Si crees que pudo ser diferente, o tienes algo que aportar, marca 0. Me encantaría saber qué te hizo sentir. En la vida todos cargamos con errores, pérdidas o silencios que pesan. Pero la historia de Alejandro y Elena nos recuerda que el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Que no hay culpa tan grande que no pueda transformarse en amor cuando se tiene el valor de mirar hacia adelante. El amor ese que no exige, que no compra, que no presume, puede reconstruir lo que parecía perdido. Porque al final la familia no siempre se hereda. A veces se encuentra, se construye, se elige día tras día con gestos pequeños. Como una luz en la ventana en mitad de la noche, un solo acto de bondad puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Y cuando esa luz se comparte, deja de ser esperanza para convertirse en destino. Así Alejandro comprendió que redimirse no era volver atrás, sino aprender a amar sin miedo, sin condiciones, con gratitud. Y que la felicidad esa que tanto había buscado no estaba en el pasado ni en el futuro, sino en la risa de sus hijos y en el silencio tranquilo de un hogar que por fin respiraba vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en las segundas oportunidades. Porque al fin y al cabo todos merecemos que alguien encienda una luz por nosotros.